Primera de Pedro, en su versículo 13. Gloria a Jesús. Capítulo 1, verso 13. Adoramos al Señor. Podemos adorarle. ¿Ya lo tenemos? Nos vamos temprano, si Dios quiere. Gloria al Señor, pero si es necesario, mantenga su Biblia abierta. Vamos a recibir lo que el Señor nos tiene en esta mañana. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que si fuisteis llamados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tus palabras. Habla nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a vivirla, a ponerla, Dios mío, como práctica, como normas y conducta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. No deje que nadie le diga nada. Solamente deje que la palabra del Señor ministre los corazones. Gloria al Señor. Cuando nosotros decidimos venir a la iglesia, venimos con un objetivo claro, y es de darle algo especial al Señor. Entonces, si en el momento en que usted y yo ponemos una conversación con el que está al lado, usted no sabe si ese es el momento en el cual Dios le va a traer algo a usted o me traerá a mí. Entonces, por tal razón debemos de mantener la prudencia, mantener el respeto, el orden, el temor al Señor. Amén. Acabamos de leer una lectura conocida en Primera de Pedro acerca de el llamado a ser santo, una vida santa. Y en esta semana inicia lo que es el llamado a vivir una vida santa. En nuestro programa tenemos una guía de todos los temas que estamos trabajando durante los meses. Y nosotros salimos de enero en su presencia, trabajamos febrero, estamos en marzo, continuamos en abril y mayo, una serie de temas donde estamos hablando acerca de imitar a Jesús, donde estamos viendo cómo camina el creyente, qué debemos de hacer. Pero hoy nos toca hablar de vivir en una vida de santidad. Pero una vida de santidad, ¿cómo? Es una vida apartada del pecado. Cuando nosotros buscamos la definición de santidad, hablamos de pureza moral y espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, le decía que quería que ellos estuvieran en santidad, o sea, apartado para el Señor. Cuando una persona decide apartarse para el Señor, automáticamente está negándose a sí mismo y decide que el Señor le guíe, decide que el Señor le dirija. Pero no lo podemos hacer solo, no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. Es un proceso.
durante nosotros estamos relacionándonos con el Señor y a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos alcanzar la santidad que el Señor demanda de nosotros. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Señor le decía a Moisés, apártame para mí, X objeto. En el tabernáculo habían objetos que eran apartados para el Señor, al igual que personas fueron apartadas para el Señor. Cuando nosotros decidimos apartarnos, es una separación. A Dios no le agrada el pecado. Cuando Dios entra, toda tiniebla, todo lo que no es de Dios tiene que irse. Y nosotros como hijos de Dios, como llamados, debemos de imitar el ejemplo de Dios. Debemos de imitar el ejemplo de Jesús. ¿De qué? De caminar en una vida en santidad. En el Antiguo Testamento la palabra nos dice que cuando Dios mandaba separar, tenían que apartarlo para el Señor. Pero cuando no lo hacían, habían consecuencias. Habían hasta muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el Señor en el tiempo con los hijos de Aarón? Cuando hay algo que no está acorde con lo del Señor, el Señor lo quita de una manera u otra. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, sí, pero lo podemos ver en el Nuevo. Cuando Ananías y Zafira vinieron ante la presencia de Pablo y le dijeron una mentira, ¿y qué pasó? Lo santo no puede estar con lo profano. La santidad de Dios y el pecado no son compatibles. Vamos a decirlo en el término de nosotras las mujeres que cocinamos. El agua y el aceite no se ligan. El pecado y lo de Dios no se unen. O somos de Dios o somos del mundo. Y cuando la palabra nos dice que debemos de caminar en santidad, no podemos decir, yo soy humano, sí, somos humanos, pero no podemos pasar como ignorante, porque es lo que dice la palabra. Cuando antes andábamos en otros pensamientos que ignorábamos la salvación y reconocer lo que Dios hizo en nuestras vidas, sí lo podíamos decir. Pero después que hemos dado el paso de fe, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué dice? Se necesita que Dios separe con carácter lo que es de Él y nosotros como humanos hacerle caso y obedecer. ¿Sabe algo? La santidad es la unión de Dios con el hombre, pero que Él lo hace a través de ¿quién? De Jesucristo, cuando lo mandó a morir en la cruz del Calvario, y nosotros damos el paso de fe y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. El sacrificio de Cristo es lo que nos hace que nosotros tengamos esa conexión con el Padre. El sacrificio de la cruz no fue en vano. No fue cualquier persona que murió clavada en la cruz del Calvario. No fue cualquier sangre que fue derramada. Fue la sangre redentora, la sangre que redime de todo pecado. No importa el pecado que sea, Él lo limpia. Y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si es una santidad moral y espiritual, cuando hablamos de lo moral es lo que a ti y a mí en la mente nos dice cuando algo está bien y algo está mal. No es cuestión de que el que nos está aquí instruyendo como líder nos diga qué debemos de hacer. No es eso solamente. Es el mandato establecido en las Sagradas Escrituras que el Señor dice, guíate de esta, porque es Él quien nos habla a través de la misma. Y no es justo que nosotros, teniendo la Biblia en nuestras manos, ignoremos la verdad. Gloria al Señor. Yo quiero que me busque, por favor. Ponme ahí 2 de Corintios 7:1. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Dice así. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. En el temor, o sea, no es miedo, es tenerle respeto al Señor. Es que antes de nosotros actuar, nosotros nos dejemos dirigir por el Señor. Es un proceso, no es que de hoy para mañana usted y yo vamos a ser santos. Es todo un proceso, pero ese proceso se consigue con una disciplina. Que esa disciplina que yo haga la voy a convertir en un hábito. Y que ese hábito entonces me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer en cada momento de mi vida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el diario vivir que yo tengo que tener como una persona que profeso que soy cristiana? No es de palabra, no es de boca, es de hecho. Que mis acciones hablen lo que yo digo que soy. Que mi forma de actuar marque la diferencia donde quiera que llego. Que lo que usted porta diga que usted es un hijo de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, un llamado a una vida santa, porque para poder alcanzar la promesa que el Señor dijo que tendríamos de una vida eterna, tenemos que andar en santidad. Tenemos que practicar la santidad. Tenemos que vivir como Él nos dijo que caminemos. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionándonos en el temor del Señor. Cuando nosotros estábamos ahí afuera, ignorábamos la verdad y hablábamos mentira, engañábamos, hacíamos cuanta clase de cosas, pero ya no estamos en la ignorancia. Ya hemos dado el paso a la verdad que es Cristo y que Él nos dice en sus mandamientos que no podemos mentir, que no podemos engañar, que no puedo codiciar lo que tiene mi hermano, que yo no puedo querer lo que el otro tiene, porque nos dieron unos mandamientos. Y de nosotros depende, con el proceso de la ayuda del Espíritu Santo, seguir hacia adelante. Porque tampoco estamos solos, porque también estamos en el mundo y en nuestros alrededores vendrán muchos dardos. Y el enemigo también se encarga de querer ponernos cáscara para que resbalemos. Pero también tenemos una carne que es nuestra peor enemiga. Pero tenemos una conciencia. Tenemos un espíritu dentro de nosotros que nos clama desde dentro. Ten cuidado, no lo haga, que al Señor no le agrada. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A mi carne? ¿A mis deseos? ¿O a lo que el Señor me dice que yo debo de hacer? Eso es lo que el Señor nos dice. No están solos. Tienen una ayuda. El Espíritu Santo está con ustedes, que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, a través de este proceso es que nosotros vamos a ir perfeccionándonos en el Señor. Búsqueme por favor ahí Filipenses 2:12. Bendito es el Señor. Si nos está llamando el Señor a vivir en una vida santa, es por algo. La Biblia dice que lo que no es santo no heredará el reino de los cielos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en ausencia oscura en vuestra salvación, con temor. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le respeta. El temor a Dios es usted respetar las cosas del Señor. No es que usted va a decir, yo no lo hago para que no me vea fulana, para que no me vea fulano. No lo diga porque está pecando. Diga, yo no voy a hacer esto porque yo temo al Señor y le respeto. Y Él me dice en su palabra cómo yo debo de caminar. La palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra esencia de nosotros poder caminar en la tierra. Nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en el mundo. Somos extranjeros.
somos embajadores, somos escogidos del Señor para pregonar las buenas nuevas de salvación y darle libertad a los cautivos. Y si nosotros estamos cautivos, ¿cómo vamos a libertar a otros? Si usted y yo no practicamos lo que el Señor nos manda a practicar, ¿cómo vamos a darle a otro lo que no vivimos? Entonces el Señor nos dice: sean santos porque yo soy santo. Y si Él fue quien nos escogió, y si Él fue quien nos llamó, ¿por qué no seguir el modelo que tenemos como ejemplo? Jesús es más que suficiente para usted y yo imitarlo. Yo no tengo que imitar a lo que está a mi alrededor. Yo no tengo que hacer lo que otro me diga que haga, ni tengo que hacer lo que otros hacen para encajar con ellos. Jesús es suficiente. ¿Qué dice el primer versículo? Teniendo, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Cuando la palabra nos dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, ¿sabe lo que el Señor nos dice? Que preparemos nuestra mente, que abramos nuestra mente, que entendamos lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Que no actuemos como una persona ignorante, que no actuemos como una persona fatua que no sabe lo que está haciendo, sino con entendimiento, con capacidad de razonar, con una mente que usted pueda analizar qué me conviene y qué no me conviene, qué debo hacer y qué voy a hacer y qué no debo de hacer, porque para eso el Señor me escogió. Antes, cuando los sacerdotes tenían que ceñirse los lomos, aquí hace una representación simbólica. Trataba de las batas que usaban y ellos tenían que arremangárselas. ¿Para qué? Para cruzar de un lado a otro. Pero ahora el Señor nos dice: apercíbanse, entiendan que los tiempos que están viviendo no son lo mismo. Antes corrían a una persona para matarle. Ahora la muerte está en uno. Porque nosotros mismos nos atacamos y dejamos que a veces las emociones invadan nuestra mente y nos quite la capacidad de razonar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí con el apóstol Pablo. Abran el entendimiento, apercíbanse. La realidad es esta: si ustedes no siguen e imitan el ejemplo de Cristo y andan en santidad como la Biblia nos manda a que nos apartemos, a que tengamos una capacidad de decir qué es bien y qué es mal y caminar correctamente, entonces tenemos problemas. Bendito es el Señor. Sean sobrios. ¿Sabe lo que significa ser sobrio? Que nosotros tengamos dominio propio, que no nos dejemos dirigir por nuestras emociones, que no nos dejemos dirigir por cualquier sombra que puede estar echando a los lados de nosotros, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es tener dominio propio. Es usted poder decir qué me conviene, qué no me conviene. El dominio propio es que usted pueda saber en qué posición está usted y que nadie lo mueva de lo que usted ha creído y ha entendido. Y si esta palabra es la que yo he creído, y si yo dejé el mundo atrás, yo tengo que guiarme por ella. Gloria al Señor. Tener claridad, tener constancia en lo que hago. Que no me mueva lo que se rumora, que no me mueva lo que yo pueda ver, que no me muevan los deseos ni el pecado, sino lo que Cristo ha dicho en su palabra. Es lo que tiene que moverme. Gloria al Señor. Esperar por completa paciencia y gracia la segunda venida de Cristo. Hay momentos en que nosotros vamos a ser atribulados, porque en el Evangelio no todo es color de rosa. Hay momentos en que lloramos, hay momentos en que nos sentimos mal, hay momentos en que decimos: Señor, no aguanto. Es más, yo voy a soltar la toalla. Pero no es cuestión de que nosotros la llevemos nosotros, sino que le digamos al Señor: toma mis debilidades,
toma mis problemas, toma todo lo que impide que yo pueda hacer lo que tú quieres. Todo lo que impide mi estabilidad, Señor, yo lo voy a poner en tus manos. Por eso es que un proceso, y todo proceso tiene un comienzo, pero ¿sabe algo? No dura para siempre. Tiene una fecha de caducidad. No importa por la situación en la cual cada uno de los que estemos aquí nos estemos encontrando. Lo importante es tener la confianza de que Cristo nos ayudará y que el poder nosotros serle fiel, hay una recompensa mayor que es una vida eterna. Y que no vamos a estar aquí padeciendo, sino que vamos a estar en una morada celestial, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Esa es la recompensa de poder andar en santidad. Gloria al Señor. Efesios 4:22, Poche, por favor. Bendito es el Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿despojado de qué? ¿Que está viciado a qué? A los deseos. Cuando nosotros vimos en Gálatas el fruto del Espíritu, también vimos las manifestaciones de la carne. Por eso le dije que la palabra es nuestra guía. Porque en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Desde una aspirina para un dolor de cabeza hasta las herramientas de la cirugía más fuerte que puedan hacernos. Y no solamente que pueda traspasar un hueso, sino que la Biblia dice que ella es tan profunda que penetra el alma, quebranta los huesos, parte. ¿Y qué recompensa yo tengo? Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre redentora, esa sangre que es la que hace que yo me lave en ella y el poder quitar los pecados. Bendito es el Señor. Ahorita le decía que hay deseos que nosotros teníamos cuando éramos inconversos y que a veces salen estando aquí en el Evangelio. La mentira piadosa. Que yo le diga a mi hermano una cosa haciendo otra. Que yo desee algo y que a veces yo veo a mi hermano y me hago de la vista gorda. No lo vi, pero sé que pasó por ahí. ¿Sabe algo? Dios escudriña la mente y el corazón. Y Dios no dará por culpable al inocente, ni viceversa. Así es que los deseos de la carne son contra el espíritu. Y yo le dije ahorita que el agua y el aceite no se unen. Dios, su santidad, que es uno de sus atributos, no liga ni cuaja con el pecado. Entonces, nosotros somos quien decidimos, con la ayuda del Señor, si vivir en una vida santa o dejar que la carne nos gobierne y que el resultado sea la condenación eterna. A veces nosotros no escuchamos mucho que el infierno existe. Y a veces nos acondicionamos mucho a palabras bonitas. Pero le digo algo, como existe el bien, existe el mal. Como existe Dios, existe Satanás. Lo que pasa es que las cosas espirituales no se ven en lo terrenal, con los ojos naturales, se ven en lo espiritual. Y el Señor nos dice que ustedes solo y yo no podemos hacer nada, pero con Él y con la ayuda de Él y el Espíritu Santo venceremos. Venceremos. Gloria al Señor. El llamado a ser santo, como dicen los versículos 16 y 17, el Señor dice, sé santo, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. No es que nada más yo vengo a la iglesia y soy santa aquí. No es que nada más yo voy a ser santa a donde me conviene. Es en toda nuestra manera de vivir. Que en el trabajo la gente vea el reflejo del Señor en mí.
que en la universidad la gente vea el reflejo de Dios en mí. Que en mi casa, mi familia y mis alrededores vean a Dios en mí. No es en un solo lugar, es donde quiera que yo me muevo, porque yo porto una de las virtudes que el Señor en su misericordia depositó en nuestras vidas. Y el poder nosotros decir que somos hijos, debemos de imitar al Padre. Y eso es lo que el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Pero Él le está diciendo: en toda la manera que ustedes caminan, en toda la manera que Álfida anda, en toda la manera que la iglesia caminamos, tenemos que ser santos. No para que nos vean, no es para que el otro piense que somos los mejores cristianos, porque todos tenemos debilidades. Pero como es un proceso y con la ayuda del Señor yo voy a poder avanzar, yo tengo que también saber cómo me expreso y qué hago para que los que están alrededor, que no conocen del Señor, no sea yo un obstáculo para ellos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo, que soy hija del Señor y soy luz en medio de las tinieblas, la luz mía está pobre, revisémonos. Si nuestra luz está media bajita, revisémosla. Porque ¿qué van a decir los que están alrededor de nosotros si nuestra luz no se está emitiendo como debe de emitirse? ¿Qué es lo que van a decir? Como todos lo escuchamos: si es cristiana, yo soy pastor. Si es evangélica, ya yo estoy en el cielo. Que se acaben las etiquetas y que digan si es verdad cristiana, porque su testimonio lo deja dicho todo. Nosotros estamos viviendo aquí tiempo extra. La venida de Cristo está cerca. Y el Señor le dice a la iglesia: percíbete, anda en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Y fuerte sería que nosotros, sacrificándonos, dejando de hacer cosas que a la carne le gusta, estando aquí sentados, nos quedemos aquí sentados. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un encuentro con Él. Que dejemos de emocionarnos mucho y que le digamos al Señor: confróntame con tu palabra. Enséñame qué es realmente lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo debo de andar? Somos privilegiados de poder decir que somos hijos de Dios. Bendito es el Señor. ¿Sabe? El pecado es es atractivo a la carne. El pecado atrae a la carne. Óyeme, el pecado te lo disfrazan. El mejor regalo, la mejor envoltura, el mejor moño para que se nos vayan los ojos. Pero es destructivo al espíritu. ¿Y qué el Señor nos está diciendo? Abran los ojos. No todo lo que brille es oro. Apercibámonos, iglesia. Porque cuando nos hablan de que nos separemos, es que nuestras actitudes digan lo que nosotros hablamos por la palabra. Gloria al Señor. Y como el pecado es así de atractivo para la carne, pero destruye al espíritu, hace que el ser humano pierda la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo le damos rienda suelta y cabida a que el pecado nos gobierne, nos dirija, ¿sabe qué nosotros hacemos? Apagamos el Espíritu Santo. Se nos apaga el gozo, se nos va la pasión, se nos muere el deseo de hacer las cosas que agradan al Señor. ¿Y sabe qué otra cosa pierde uno? El temor a Dios. Y una vez que usted y yo perdemos el temor a Dios, ya todo se pierde.
porque ya usted y yo actuamos como un cualquiera, como un ignorante, y estamos otra vez entenebrecidos como cuando empezamos la primera vez y un chin más. Porque dice la Biblia que cuando usted y yo nos apartamos del Señor, un espíritu sale, ¿verdad? Pero después se busca otro más y habita esa casa. Entonces, a veces usted y yo no tenemos que estar allá afuera bebiendo para estar descarriados dentro. A veces estamos descarriados sentados dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros? Que nos miremos por dentro. Que hagamos una introspección. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Eso es lo que el Señor quiere. Pero el llamado a vivir una vida en santidad, apartado para el Señor, ¿tú sabes cómo nosotros tenemos una recompensa? Una vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos nosotros mantener esa comunión y ese hábito de santidad en el Señor? Con una disciplina, negándome a mí misma, rechazando los deseos que vienen a mi vida, que yo sé que son contra el Señor, que sé que son contra el Espíritu. ¿Cómo? Orando, ayunando, predicando, leyendo la palabra, porque fue el ejemplo que nos dejó el Maestro. Nosotros estamos simulando lo que era Cristo en la tierra. Y como hijos, nosotros tenemos que imitar al Padre. ¿Cómo? Jesús oraba. La Biblia dice que Jesús se fue al monte a orar. Jesús predicaba a los discípulos y le predicaba a la multitud. Óyeme, leía la palabra. Y la evidencia de que leía la palabra fue cuando se le extravió a María y a su padre José, que estaba en el templo predicándole a los que sabían de la ley, y él le enseñaba lo que estaba pasando. Y él decía que en los negocios de su padre era necesario que él estuviera. Entonces, como nosotros somos hijos, en los negocios de nuestro padre nos conviene estar. Eso es lo que el Señor quiere, que en los negocios de Él debemos de estar. La santidad es un reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida. Y la santidad no es una opción, es un mandato. Es el deber de cada creyente imitar al Señor. Es como dice el ministro Rafael, es nuestra obligación. Pero ¿por qué le digo que es un mandato? Porque si se ve así como una obligación, van a decir que obligado. Y Dios no nos obliga. Porque el sacrificio que Él hizo, lo hizo por amor. Por amor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él lo que nos dice a nosotros: sean imitadores de mí en toda vuestra manera de vivir. Imitémosle, que no vamos a tener desperdicio. No vamos a tener problemas. Es todo lo contrario. Tendremos recompensa. Tendremos satisfacción, porque no hay una cosa más hermosa que usted poder cumplir las órdenes que le da su padre. Porque, óiganme, cuando nosotros somos hijos y nuestros padres nos dicen que le hagan algo y lo cumplimos, nosotros nos sentimos bien. Porque hay padres que son tan dadivosos que nos dan recompensa. Hay otros que no nos dan recompensa porque dicen: esa es tu obligación, ese es tu deber, cumple, sométete. Pero en este caso con el Señor tenemos una recompensa extraordinaria, donde habrá calle de oro, mar de cristal, donde la polilla no corrompe, o sea, donde estaremos cara a cara con el Señor. Eso es un privilegio, pero tenemos que ganárnoslo. Tenemos que pelearlo. No andemos como chivos sin ley, porque tenemos un Rey de reyes y Señor de señores que nos dice: anda por medio de las sagradas escrituras. Que por más torpe que tú seas, si te guía de esta, dice ella, no te vas a perder. El que se guía de la palabra no se pierde, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo.
Es como dice Hebreo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él fue el autor desde la fundación del mundo. Antes de nosotros estar en la tierra, ya Dios había determinado que Cristo iba a venir a morir por nosotros. Porque ya Él sabía que nosotros íbamos a fallar a través de Adán. Gloria al Señor. Y nosotros, como representantes e imitadores y portadores de la santidad del Señor, Jesús tiene que ser nuestro impacto. Si Jesús me impacta, los que están a mi alrededor serán también impactados por lo que yo porte. Porque lo que usted y yo portamos, aparte de la gracia del Señor, no se compara con lo natural. Alguien tiene que decir, es que ella tiene algo especial. Yo no sé lo que ella tiene, pero es que ella muestra algo diferente que no todo el mundo lo tiene. Pero es que no podemos mostrar lo que todo el mundo tiene porque tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, todo tiene que ser diferente. Todo tiene que ser diferente. Si el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nuestros pecados para remisión, no nos mueve a vivir una vida santa, ¿qué nos va a mover? ¿Qué puede movernos? Si ese sacrificio de derramar esa sangre, en el Antiguo Testamento dice la palabra que el que moría en una cruz era una persona maldita, era una persona malvada. Cristo no lo era y se hizo por nosotros. Y si esa sangre preciosa no es capaz de movernos, a nosotros sacrificarnos y a separarnos para Él, ¿qué nos puede mover? Gloria al Señor. La santidad nos ayuda a vivir una vida emocionalmente equilibrada, dirigiéndonos por el Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? Sé santo porque yo soy santo. Ese es nuestro mandato. Como Él es santo, yo tengo que imitarlo. Y una necesidad, porque sin la santidad no podemos verle ni habitar con Él. Y Él prometió que Él se iba a preparar morada. Y esa morada es la que nosotros vamos a tener cuando ya Cristo vuelva en su segunda venida a buscar su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes. Estamos escuchando que Cristo viene. Sí, que Cristo viene. Pero si viene Cristo, ¿estaremos listos? Si viene Cristo, ¿estaremos preparados? Y cuando hablamos de santidad en lo moral y lo espiritual, es para que nosotros nos analicemos. No es para que nos tiremos piedra. Yo soy santa, fulana no somos quien para juzgar, porque en automáticamente nos convertimos en jueces, ya estamos pecando. A quien le toca juzgarnos se llama Dios, porque es el único justo y verdadero para poder equilibrar la balanza entre lo real y lo que no es real. Así es que caminemos en la santidad, porque la santidad es un estilo de vida. Y en ese estilo de vida yo reflejo lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios le bendiga, Dios le continúa bendiciendo y la persona que continúa.